Buen día, alumnos, y llegamos a la última semana de su ciclo Repaso 1. Hoy vamos a desarrollar los poderes del Estado. ¿Ya? Vamos a ver que los poderes del Estado son tres y vamos a comenzar por el poder legislativo. Vamos a hablar del Congreso, ¿no? Vamos a hablar de nuestro Congreso. ¿De acuerdo? Muy bien. Los congresistas son elegidos por un periodo del cargo, tienen un periodo en el cargo de 5 años, ¿no? Junto con el presidente son elegidos. No hay reelección inmediata, no hay reelección inmediata desde este año, 2021, pero esto ha sido aprobado en el referéndum del 2018. Recuerden que en diciembre del 2018 hubo un referéndum y una de las preguntas del referéndum era pues si estaba de acuerdo o no con la reelección de los congresistas, ¿no? Y la mayoría de peruanos marcó que los congresistas no sean más reelegidos, ¿no? Y desde ahora, de este año, del 2021, se va a aplicar, ¿no? Entonces los congresistas ya no se pueden reelegir. Antes sí se podían reelegir, ¿no? Podían postular de nuevo y seguir siendo congresistas por otros periodos, ¿no? Muy bien. Gozan de inmunidad parlamentaria. ¿Qué significa eso? Que a los congresistas así nomás no se les puede acusar, ¿no? Los congresistas no son responsables por las opiniones o votos que emiten en el Congreso, ¿no? No pueden ser procesados y presos sin previa autorización del Congreso. O sea, el mismo Congreso tiene que autorizar si a un congresista le van a hacer juicio en el Poder Judicial, ¿no? Tienen esa inmunidad desde que son elegidos hasta un mes después de que termina su mandato. ¿De acuerdo? Muy bien. Excepto por un delito flagrante, ¿no? O sea, el congresista tiene que, si ya el delito es flagrante, ¿no? Es un robo bien comprobado, un asesinato, por ejemplo, ya bastante comprobado, entonces ahí sí, de inmediato va al Poder Judicial. Pero normalmente a los congresistas lo que más se les critica es esta inmunidad parlamentaria, ¿no? Sus amigos en el Congreso no le levantan la inmunidad y ahí están protegidos y no van pues a los requerimientos que tiene el Poder Judicial por los juicios pendientes que tienen ahí, ¿no? Su cargo es irrenunciable, ¿no? O sea, los congresistas no pueden renunciar, ¿no? Y los congresistas también trabajan a tiempo completo en el Congreso, ¿no? Y mientras están en el Congreso están prohibidos de desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión o oficio, ¿no? Durante las horas de funcionamiento del Congreso. ¿De acuerdo? Su mandato es incompatible con otra función pública, o sea, un congresista no puede ser alcalde simultáneamente, ¿no? Excepto la de ministro de Estado. Ah, un congresista sí puede ser ministro, ¿no? Si el presidente lo ve conveniente, a un congresista lo puede llamar para ser ministro de Estado, no hay ningún problema. No está sujeto a mandato imperativo. ¿Qué significa eso? Que el Congreso es autónomo, pues, ¿no? De los otros dos poderes del Estado, ¿no? Ni el Ejecutivo ni el Poder Judicial le pueden, pues, mandar o decir qué hacer, ¿no? Muy bien. Requisitos para ser elegido. Si ustedes quieren ser congresistas, no hay mucho lo que te piden, ¿eh? Miren, solamente tienes que tener 25 años de edad, ser peruano de nacimiento y gozar de derecho a sufragio. No te piden estudios, ni maestrías, ni nada de eso. Muy bien, ahí están nuestros congresistas, ¿no? Ahí están nuestros 130 congresistas, ¿no? Nuestro congreso es unicameral, tiene una sola cámara, ¿no? Otros países, sus congresos tienen dos cámaras, ¿no? Cámara de senadores, cámara de diputados. Pero acá tenemos una sola cámara y tenemos 130 congresistas. Muy bien, en el Congreso hablamos de legislaturas ordinarias, ¿no? O sea, hablamos de una primera legislatura que va del 27 de julio al 15 de diciembre, ahí están trabajando los congresistas en el mismo Congreso, luego tienen un receso parlamentario, ¿no? Y se vuelven el 1 de marzo al 15 de julio, ¿no? La segunda legislatura ordinaria, ¿de acuerdo? Y acá de nuevo entran en receso parlamentario. Mientras están en receso parlamentario, mientras los congresistas entran al receso parlamentario, el Congreso sigue funcionando por la comisión permanente, ¿ya? La comisión permanente, integrado por no menos de 20 congresistas y no excede el 25% del total de congresistas, ¿no? O sea, la cuarta parte, más o menos 33 congresistas, ¿no? Entre 20 y 33 congresistas se quedan todo el año mientras hay receso parlamentario para el funcionamiento del Congreso. ¿Está bien? En el año 2019, que se disolvió el Congreso, quedó la comisión permanente, ¿no? Quedaron unos 28, 27 congresistas en la comisión permanente para que el Congreso siga funcionando, ¿no? Otras comisiones, ¿no? Otras comisiones, por ejemplo, en otras comisiones podemos tener las comisiones ordinarias, ¿no? O sea, los 130 congresistas no pueden trabajar juntos, ¿no? Entonces, los 130 congresistas se organizan en grupos, ¿no? En grupos de debate y de discusión, ¿no? Y ahí ven temas económicos, de salud, de justicia, ¿no? De educación, por ejemplo, ¿no? O sea, se crean comisiones
de trabajo, ¿no? Donde ven temas de salud, temas económicos, temas de justicia, educación, ¿no? Y también tiene comisiones que ven asuntos relacionados a la ética, ¿no? A la ética parlamentaria, comisiones investigadoras también se crean, ¿no? Especiales, ¿no? También se crean comisiones de acusaciones constitucionales, ¿no? Y de levantamiento de la inmunidad parlamentaria también, ¿no? En otras comisiones también se ve la comisión de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Tal vez hay algunos congresistas que tienen ya muchas acusaciones y se les tiene que levantar la inmunidad parlamentaria, ¿no? Muy bien. También podemos hablar de tipo de mayorías en el Congreso, ¿no? Ya podemos hablar de tipo de mayorías en el Congreso, ¿no? Ahí está nuestro Congreso, ¿no? Nuestro Congreso tiene 130 congresistas y acá está la mesa directiva, ¿no? Hay un presidente con 3 vicepresidentes en la mesa directiva, ¿no? Entonces, cuando hay sesiones en el Congreso podemos hablar de un tipo de mayoría relativa. ¿Cuándo hablamos de un tipo de mayoría relativa? Cuando el número de votos es una mayoría simple, ¿no? O sea, de los asistentes se logra pues más del 50% nada más, ¿no? Y acá se aprueban leyes ordinarias, ¿sí? Luego hablamos de un tipo de mayoría absoluta. Un tipo de mayoría absoluta es cuando es más de la mitad, ¿no? La mitad más uno, ¿no? 130 congresistas, la mitad 65 más uno, 66. Con 66 votos de los congresistas se puede censurar a un ministro. O sea, a un ministro se le puede quitar el cargo. O elección de la mesa directiva, ¿no? Con 66 votos se puede elegir a los miembros de la mesa directiva, ¿no? Al presidente y a los 3 vicepresidentes de la mesa directiva. O aprobar o modificar una ley orgánica también, ¿no? Modificar alguna ley, necesitas esta cantidad de votos. Y un tipo de mayoría calificada, acá sí piden más votos, ¿no? 2/3 del número legal de congresistas, más o menos 87 votos. Con 87 votos se logra designar al defensor del pueblo. Sí, en el Congreso se elige al defensor del pueblo, ¿no? Con 87 votos al menos. Y los integrantes del Tribunal Constitucional, ¿no? Los 7 integrantes del Tribunal Constitucional, cada integrante del Tribunal Constitucional necesita por lo menos 87 votos del Congreso para elegirse, ¿no? O una reforma constitucional, ¿no? ¿Qué es una reforma constitucional? Cuando quieres cambiar algún artículo de la Constitución. Si ustedes, si en el Congreso quieren cambiar algún artículo de la Constitución, se necesita pues 87 votos, ¿no? Y no solamente con una sola votación, ¿eh? Se necesitan 2 votaciones, ¿no? En 2 legislaturas, ¿ya? En 2 legislaturas. O en 2 sesiones del Congreso, ¿no? Muy bien. Funciones del legislativo, ¿ya? Funciones del legislativo. ¿Qué funciones tiene nuestro Congreso, ¿no? ¿Qué cosa hacen, ¿no? Muy bien. Primero es la legislativa, ¿no? La legislativa es donde aprueban o derogan leyes, ¿no? O sea, acá comprende, en el Congreso se hace pues debate y se aprueban pues reformas constitucionales, leyes y resoluciones, ¿no es cierto? Legislativas, ¿no? Legislativas. Así como la interpretación, la modificación y derogación de estas, ¿no? O sea, acá en el Congreso pueden modificar o derogar algunas leyes, pues que ya no están vigentes o no están funcionando como es debido en la sociedad, ¿no? Esa es la función legislativa, ¿no? En el control político, el Congreso puede fiscalizar y supervisar la conducta de cualquier funcionario público, ¿no? Los congresistas pueden fiscalizar y vigilar la conducta de cualquier funcionario público, ¿eh? Alcalde, gobernador regional, ministro, ¿no? Miembro del Jurado Nacional de Elecciones, presidente del Banco Central o el superintendente de la Banca y Seguros. Tiene un control político. Sí, el Congreso puede llamar a cualquier funcionario público a que explique, pues, alguna acusación o observación que pueda tener en su gestión, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, la más importante es la interpelación ministerial, ¿no? La interpelación ministerial. Por ejemplo, el Congreso puede interpelar a un ministro. Para interpelar a un ministro, primero se necesita el 15% de los votos de los congresistas, ¿no? Para hacer, para hacer la solicitud de interpelación. Luego, para admitir la interpelación se necesita 1/3 del número de representantes hábiles que hay en el Congreso, ¿no? 1/3 del número de representantes hábiles. Admitida la interpelación, se le hace llegar al ministro una relación de preguntas que debe contestar y se le dice la fecha y hora que el ministro tiene que ir al Congreso, ¿no? Hacen ir a los ministros, ¿eh? O sea, por ejemplo, acá está la ministra de Economía, María Antonieta Alba, durante el gobierno de Vizcarra, está siendo interpelada acá en el Congreso, ¿no? Ella contesta una lista de preguntas, ¿no? Y si no convence, el Congreso la puede censurar, ¿no? Le puede censurar al ministro, ¿no? Y para hacer la noción de censura se necesita el 25% del número legal de congresistas, ¿no? 25% de firmas del número legal de congresistas. ¿Y cómo se censura un ministro? Se llega a censurar un ministro en el Congreso con más de la mitad de los votos de los congresistas. O sea, con
66 votos en el Congreso, se puede censurar a un ministro. Si no convence con las respuestas que da al pliego de preguntas que le dio el Congreso, ¿no? Si no convence con sus respuestas, lo pueden censurar con 66 votos. Y si censuran a un ministro, el ministro tiene que renunciar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y otras funciones especiales, por ejemplo, una función especial del Congreso es elegir al defensor del pueblo, ¿no? Elegir al defensor del pueblo, elegir a los 7 miembros del Tribunal Constitucional o elegir a los 3 miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú también, ¿no? Esas son funciones especiales. ¿Y qué atribuciones tiene el Congreso? ¿No? ¿Qué atribuciones tiene el Congreso? Muy bien. Dentro de las atribuciones que tiene el Congreso están, pues, de aprobar los tratados y empréstitos. Bien, los discute, los lleva a cabo tal vez el Ejecutivo, ¿no? El presidente ve los tratados, ve los préstamos que va a tener el Perú, ¿no? Pero él los puede negociar, ¿no? El presidente puede negociar algún tratado, algún empréstito del Perú, pero el Congreso tiene que aprobarlo. El Congreso tiene que aprobarlo, ¿de acuerdo? Ese tratado, ese empréstito que está negociando el Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República, claro, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto público de este año 2021 ha sido aprobado el año pasado, y ese presupuesto ha sido aprobado en el Congreso hasta el 30 de noviembre, ¿no? Y la cuenta general de la República también es aprobada en el Congreso. Y recuerden que la cuenta general de la República se ve después de la ejecución presupuestal, ¿no? La cuenta general de la República del presupuesto de este año se va a ver todavía el próximo año, ¿no? Y eso es aprobado en el Congreso. Ejercer el derecho de amnistía, ¿no? Amnistía es perdonar la realización del delito, ¿no? O sea, te perdonan el delito, ¿no? Los congresistas pueden perdonar algún delito que tal vez se haya cometido, ¿no? O sea, si alguien está procesado en el Poder Judicial por algún delito, en el Congreso le pueden perdonar ese delito, ¿no? Ese es el derecho a amnistía. Muchos militares en el pasado han sido perdonados por el Congreso, ¿no? Muchos militares estaban acusados de no respetar los derechos humanos, ¿no? Por tal vez la violación a los derechos humanos que han habido, y en el Congreso a muchos militares le dieron el derecho de amnistía y pudieron ser perdonados de ese delito, ¿no? ¿De acuerdo? Se perdona el delito del que se le está acusando, ¿no? Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo también, ¿no? O sea, el presidente puede estar viendo lo que es la demarcación territorial que tenemos con otros países, pero en el Congreso tiene que aprobar también, ¿no? Presentar el consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras para el territorio, ¿no? Claro, si alguna tropa extranjera quiere entrar a nuestro territorio, el Congreso tiene que aprobar esa entrada, ¿no? Y autorizar al presidente de la República para salir del país también. El presidente, si quiere salir del país, ¿no? Por 15 días, un mes, el Congreso le tiene que dar permiso. ¿De acuerdo? Si no le pide permiso, hasta lo pueden vacar, ¿ya? Le pueden quitar el cargo al presidente si no pide permiso al Congreso para salir del país. Bien, ese es el poder legislativo también, nuestro Congreso. Y ahora vamos a ver el poder ejecutivo, ¿no? Donde está nuestro presidente con los ministros, ¿ya? El poder ejecutivo. A ver, primero hablemos del jefe de Estado, ¿no? De nuestro presidente. El presidente personifica a la nación. El presidente nos representa a todos nosotros. Claro, porque nosotros lo hemos elegido en elecciones libres, ¿no es cierto? Su cargo no es revocable. A un presidente no lo podemos revocar. ¿Eh? A un alcalde, a un gobernador regional, hasta a un juez de paz que ha sido elegido por la población, se le puede revocar, pero al presidente no. Su cargo no es revocable. Es elegido por sufragio directo, ¿no? Ahora, por ejemplo, el 11 de abril de este año 2021 vamos a tener elecciones presidenciales y ahí vamos a elegir a nuestro presidente, ¿no? El periodo es por 5 años y no hay reelección inmediata. El presidente no se puede reelegir, ¿no? O sea, termina su mandato y tenemos que elegir a otro presidente, ¿no? Él no puede seguir en el cargo. Muy bien. Requisitos para ser elegido presidente, ¿no? Tener 35 años de edad, peruano de nacimiento y gozar de derecho de sufragio, ¿no? Junto con el presidente postulan 2 vicepresidentes, ¿ya? Por ejemplo, ahorita, ustedes en este año 2021 que van a haber elecciones presidenciales en el Perú, junto con el presidente, con un candidato presidencial, postulan 2 vicepresidentes, ¿de acuerdo? 2 vicepresidentes, ahí está. El primer y segundo vicepresidente deben cumplir los mismos requisitos, ¿ah? Los mismos requisitos cuando postulan, 35 años de edad, peruano de nacimiento y gozar de derecho a sufragio. Los vicepresidentes que postulan junto con el presidente también pueden postular al Congreso, ¿ah? O sea, un vicepresidente también puede ser congresista, ¿de acuerdo? Puede postular al Congreso. Por ejemplo, cuando postuló Pedro Pablo Kuczynski, sus 2 postulantes a la vicepresidencia eran Martín Vizcarra y Mercedes Arauz, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Cuando Kuczynski renunció, Martín Vizcarra asumió la presidencia, ¿no? O sea, los vicepresidentes están para reemplazar al presidente si le pasa algo.
Si al presidente le pasa algo por accidente, enfermedad, se muere, ahí están los vicepresidentes para reemplazarlo. Y si los vicepresidentes no pueden reemplazarlo, lo reemplaza el presidente del Congreso, como ha pasado acá en el Perú, ¿no es cierto? Cuando ya no, los vicepresidentes no pueden reemplazar al presidente, el presidente del Congreso puede reemplazarlo, pero tiene que convocar elecciones inmediatas. ¿Eh? Muy bien, ahí está, ¿no? Sagasti, por ejemplo, primero fue presidente del Congreso y de ahí asumió la presidencia, ¿no? Porque ya no había vicepresidentes. Mercedes Arauz había renunciado y Martín Vizcarra era el otro vicepresidente que asumió la presidencia. No, no habían. Como no habían vicepresidentes que reemplacen al presidente, asumió el presidente del Congreso, ¿no? Y ahorita Francisco Sagasti es nuestro presidente, ¿no? Por la vacancia que se le hizo a Martín Vizcarra, ¿no? Acusación presidencial, ¿ya? Acusación presidencial. ¿Cuándo al presidente, por qué se le puede acusar? Solamente se le puede acusar por traición a la patria, ¿no? Brinda secretos a un país vecino, secreto de Estado, le brinda o proporciona a un país vecino, esa es traición a la patria, ¿no? Impedir elecciones también, ¿no? Impedir elecciones también. Si no da todo el apoyo para que se realicen las elecciones, también se le puede acusar, puede tener una acusación, ¿no? Por impedir las elecciones. Tal vez Sagasti no quiere que se lleven las elecciones del 11 de abril y pone ahí un montón de peros y pone trabas para que esas elecciones no se realicen y él siga como presidente, ¿no? Ahí también se le puede acusar, acusación presidencial. O disolver el Congreso de forma anticonstitucional, ¿no? Miren, el presidente sí puede disolver el Congreso, ¿no? O sea, Martín Vizcarra en septiembre del 2019 disolvió el Congreso, ¿no es cierto? Pero lo disolvió porque se le negó la confianza, ¿no? Se le negó la confianza a 2 consejos de ministros. Cuando el Congreso niega la confianza a 2 consejos de ministros, ¿no es cierto? 2 veces, al mismo Consejo de Ministros 2 veces, entonces el presidente está en la facultad de disolver el Congreso, como sucedió en el septiembre del 2019. Pero si lo disuelve por cualquier otro motivo, que no sea eso, la negación de confianza 2 veces al Consejo de Ministros, entonces ahí se le puede hacer una acusación presidencial. Muy bien. Suspensión presidencial. ¿Cuándo se suspende al presidente? Se suspende nomás, no es que se lo va a vacar o quitar el cargo. Suspensión presidencial. ¿Cuándo se da la suspensión presidencial? Incapacidad temporal del presidente. Tal vez el presidente está enfermo, está en coma y todavía no se recupera, pero temporalmente, ¿no? Porque si es permanente ya pasa ahí al terreno de la vacancia, por ejemplo, ¿no? Pero si es una incapacidad temporal, ¿no? Hay una suspensión presidencial, ¿no? O ser sometido a proceso judicial, ¿no? En las razones donde puede ser acusado, o sea, en estas razones acá, ¿no? Si está sometido al proceso judicial por estas razones que hemos visto acá en la acusación presidencial, hay una suspensión presidencial, ¿no? Asumen los vicepresidentes, ¿no? ¿No es cierto? Como reemplazo. Y la vacancia presidencial, lo que hemos visto, ¿no? El año pasado, ¿no? Al presidente Vizcarra se lo vacó. ¿Cuándo se da la vacancia presidencial? Acá, si se da la vacancia presidencial, el presidente tiene que dejar el cargo, ¿ah? ¿No es cierto? ¿Y quién declara la vacancia presidencial? En el Congreso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se da la vacancia presidencial? Muerte del presidente de la República. Claro, si el presidente de la República muere, no vamos a querer que siga gobernando. Se le da la vacancia presidencial, ¿no? Y asumen los vicepresidentes, y si no hay vicepresidentes, el presidente del Congreso. ¿Está bien? Incapacidad permanente física o moral. Acá sí hay incapacidad permanente. ¿eh? O sea, está enfermo, pero no se recupera, ¿no? Permanentemente está en coma, digamos así, ¿no? Física, ¿no? Una incapacidad física. Entonces hay que reemplazarlo, ¿no? ¿De acuerdo? O moral, ¿no? O sea, esto es por acusaciones, ¿no? Esto es lo que más se critica al Congreso, porque esta interpretación de incapacidad permanente moral está a criterio del Congreso, ¿no? Si el presidente tiene muchos enemigos en el Congreso, le van a buscar cualquier motivo para vacarlo, ¿no? Ya, esto es lo que está, lo que más se critica, ¿no? Pero bueno, a Martín Vizcarra tiene acusaciones de soborno, ¿no? Durante su gestión como gobernador en Moquegua y por ahí tiene algunas denuncias y por eso se le ha declarado incapacidad permanente moral, ¿no? Y se la ha vacado en el Congreso el año pasado, ¿no? Y por eso asumió Sagasti, ¿no es cierto? También aceptación de su renuncia por parte del Congreso, ¿no? También, ¿no? El presidente se puede cansar de ser presidente y renuncia, ¿no? Lo hizo Pedro Pablo Kuczynski. Pero Pablo Kuczynski, antes que el Congreso declare su vacancia, él prefirió renunciar, ¿no? Por las acusaciones de sobornos que tenía con Odebrecht, ¿no? Alberto Fujimori también, ¿no? Desde Japón renunció con un FAS, ¿no? También ahí se declara también la vacancia presidencial, ¿no? Y salir del país sin permiso. Si el presidente de la República sale del país sin el permiso del Congreso, también se le declara su vacancia. Muy bien, ahí está, ¿no? Y también, a ver, vamos a ver algunas atribuciones del presidente de la República. ¿Está bien? Algunas atribuciones del presidente de la República.
El presidente de la República es el que convoca a las elecciones, ¿eh? Y si no las hace, se le puede acusar, ¿no? Puede tener esta acusación, ¿no? Se le puede acusar ante el Poder Judicial, ¿no? Por impedir las elecciones, ¿no? Celebrar y ratificar tratados también, ¿no? Todos los tratados de libre comercio, tratados limítrofes, ¿no? Los celebra y ratifica con su firma, ¿no? Y también con la aprobación del Congreso, ¿no? Nombre embajadores y ministros. Claro, el presidente, todos los embajadores que tiene el Perú en los distintos países del mundo y los ministros son nombrados por el presidente de la República. También el presidente de la República designa a 4 miembros del directorio del Banco Central de Reserva, ¿no? 3 miembros, el directorio del Banco Central tiene 7 miembros. 3 miembros los designa el Congreso a través de la Comisión Permanente y 4 lo designa el presidente, ¿no? En el Ejecutivo. Designa también al superintendente de la Superintendencia de Bancos y Seguros CFP, ¿no? Es ratificado por la Comisión Permanente del Congreso, pero lo designa el presidente de la República, ¿no? Al superintendente de la Superintendencia de Bancos y Seguros CFP. Presidir el sistema de defensa nacional, ¿no? Todo el sistema de defensa nacional es presidido por el presidente. Declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso, también es una atribución del presidente, ¿no? Negociar los empréstitos, ¿no? Como lo dijimos en el Poder Legislativo, ¿no? El presidente negocia los empréstitos, ¿no? Si el Perú necesita algún préstamo del Fondo Monetario, del Banco Mundial, el presidente lo negocia. Y en el Congreso lo tienen que aprobar. Regular las tarifas arancelarias, ¿no? Las tarifas arancelarias son los impuestos que se cobran a los productos importados principalmente, ¿no? Entonces, esos impuestos, estos aranceles que se cobran a los productos importados, el presidente de la República los puede variar, ¿no? Los puede subir, bajar, de acuerdo, pues, a las políticas fiscales que se tengan en el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, regula las tarifas arancelarias, ¿no? ¿Quién sube o baja los aranceles en el Perú? Es una atribución que tiene el presidente de la República, ¿no? Y conceder los indultos también, ¿no? Un indulto se perdona el cumplimiento de la pena. En un indulto te perdonan el cumplimiento de la pena, ¿no? O sea, tú estás condenado a 20 años, ya vas 10 años, el presidente te puede decir, listo, puedes salir libre, ¿no? Te reduce, ¿no? Te perdona el cumplimiento de la pena. Ya no cumples la pena que ha sido sentenciada, ¿no? Conceder indulto. Conmutación de penas, te reducen la pena, ¿no es cierto? Y derecho de gracia es cuando todavía no tienes una condena y estás ahí todavía en juicio, ¿no? Pero en prisión, ¿no? Y por exceso de carcelería pues, te pueden dar un derecho de gracia, ¿no? Ya se ha excedido, ya se ha estado mucho en carcelería, ¿no? Más del doble inclusive de lo establecido, ¿no? Y ahí te pueden hacer un derecho de gracia, ¿no? Por el exceso de carcelería que tienes. Y el Consejo de Ministros, ¿no? Los ministros son los que ayudan, pues, en el Ejecutivo al presidente, ¿no? ¿Qué requisitos hay para ser ministro, no? Bueno, tener 25 años de edad. Recuerden que un ministro también puede ser congresista. Los congresistas también le piden 25 años de edad, ¿no? Peruano de nacimiento y gozar de derecho de sufragio. ¿Está bien? Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también pueden ser ministros, ¿ah? Algún miembro de la Fuerza Armada o la Policía Nacional, el presidente le puede llamar para ser ministro, ¿no? Atribuciones del Consejo de Ministros. Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República someta al Congreso. Todo proyecto de ley que el presidente envía al Congreso tiene que ser aprobado por la mayoría de ministros, ¿no? Y aprobar los decretos legislativos y decretos de urgencia también que dicta el presidente de la República. Todo decreto legislativo y decreto de urgencia que el presidente emite tiene que ser aprobado por la mayoría de los ministros. Bien, ese es el poder ejecutivo. Y ahora vamos a ver el último poder, o el tercer poder del Estado, que es el poder judicial, ¿ya? Nadie puede tomar la justicia por sus propias manos. Para eso está el Poder Judicial, para administrar justicia en el país. ¿Está bien? El poder de administrar justicia emana del pueblo, ¿no? Y es ejercida por el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial nos representa para hacer justicia en el país, a través de sus órganos jerárquicos, ¿no? Los jueces, miren, los jueces no son elegidos ni en el Congreso ni en el Poder Ejecutivo donde está el presidente. Los jueces son elegidos por la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Eso también es otra medida a raíz del referéndum que hubo en el 2018, ¿no? En el referéndum del 2018 también se pidió reformar todo lo que era el aparato judicial del país, ¿no? Estaba muy corrompido, ¿no? En esos tiempos había el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Donde estaban los hermanitos Nostroza, Chávarri, ¿no? Eso ha sido cambiado. Por el referéndum de diciembre del 2018 se reformó todo el Poder Judicial, ¿no? Y ahora el Consejo Nacional de la Magistratura se llama la Junta Nacional de Justicia. En la Junta Nacional de Justicia se eligen
jueces y fiscales, ¿no? En este caso que estamos hablando del Poder Judicial, jueces, ¿de acuerdo? ¿Y quiénes eligen a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Se crea una comisión. Hay una comisión que elige a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, vamos por partes, ¿ah? La Junta Nacional de Justicia ha reemplazado al Consejo Nacional de la Magistratura que había antes, ¿ya? Por toda la corrupción que ha habido. ¿Y quiénes eligen a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Los elige una comisión que está dirigida por el Defensor del Pueblo, el presidente del Poder Judicial, está conformada también por el fiscal de la Nación, también está ahí el presidente del Tribunal Constitucional, también está el Contralor General de la República, también está un rector de las universidades privadas con más de 50 años de antigüedad y un rector de las universidades públicas también con más de 50 años de antigüedad. Entonces, esa es una comisión que elige a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y esos miembros de la Junta Nacional de Justicia eligen a los jueces. A jueces y fiscales, para ser más exactos. El presidente del Poder Judicial, es a su vez también el presidente de la Corte Superior del Poder Judicial, ¿no? Mire, pluralidad de instancias, ¿ya? Pluralidad de instancias. En el Poder Judicial hay una pluralidad de instancias, ¿no? Acá también ustedes van a ver de alguna manera, cómo se alargan los juicios en el Poder Judicial, ¿no? Ustedes han visto que en el Poder Judicial los juicios duran bastante tiempo, ¿no? Porque van apelando, van viendo de instancia a instancia, viendo los casos, ¿no? Y eso se da porque el Poder Judicial tiene una pluralidad de instancias, ¿no? La instancia más básica es el juzgado de paz. Vamos a colocar todo el gráfico para entenderlo en su totalidad, ¿no? Mire, la instancia más básica son los juzgados de paz. Los juzgados de paz administran justicia en centros poblados alejados, ¿no es cierto? Y ahí hay un juez de paz. Y el juez de paz no es abogado de profesión, ¿eh? Es nombrado por el mismo pueblo, ¿no? Entre los mismos vecinos de ese pueblo alejado de las ciudades, eligen a su juez de paz. Cualquier vecino puede ser un juez de paz, elegido por elección popular, entre los mismos vecinos eligen al juez de paz. Es un juez de conciliación, básicamente, ¿eh? El juzgado de paz es un juez de conciliación, ¿no? Ve ahí, vamos a decir así, discrepancias menores ahí que ahí puede haber en ese pueblo, ¿no? Por ahí puede haber un pleito por terreno, ¿no es cierto? O alguna, vamos a decir así, algunas discusiones entre vecinos, ¿no? Entonces ahí está el juez de paz, que es más que todo como un dirigente en el pueblo que, ¿no? Calma, pues, los altercados que pueden haber ahí entre los vecinos, ¿no? Luego vamos a los jueces de paz letrados, ¿no? Estos ya administran justicia a nivel distrital, ya, ¿no? El juzgado de paz letrado, ahí sí el juez es un abogado de profesión, ¿eh? Ahí sí el juez sabe de leyes, ha estudiado en la universidad, es un abogado de profesión, ¿de acuerdo? Entonces, en los juzgados de paz letrados atienden asuntos civiles, penales, laborales, pero de menos gravedad, ¿no? De menos gravedad. Luego tenemos los juzgados especializados o mixtos, ¿no? Administran justicia a nivel provincial ya, ¿no? A nivel de provincias, ¿no? Los juzgados especializados y mixtos es un abogado especialista, ¿no? En temas laborales, penales, civiles, de familia, ¿no? Ya son jueces especializados, ¿no? En cada caso, ¿sí? Muy bien, luego tenemos las cortes superiores, ¿no? Los vocales superiores, ¿no? Acá están, cortes superiores, ¿no? Su competencia comprende ya en distritos judiciales, ¿no? En el Perú, a nivel de todo el territorio, hay 34 distritos judiciales, ¿no? Que se dividen en salas civiles y salas penales, ¿no? En las salas civiles vemos, pues, delitos por, alquileres impagos, divorcios, ¿no? O disputa de propiedades, ¿no? Esos son, en las salas civiles se ve ese tipo de delitos, ¿no? O denuncias, ¿no? Y en las salas penales ya se ven delitos más graves, ¿no? Como por ejemplo robo, asesinato, tráfico de drogas, ¿no? Inclusive aquí estas cortes tienen tres vocales superiores, ¿no? Ya no hay un solo juez viendo el caso, sino hay tres vocales superiores viendo esos casos, ¿no? Bien, y la máxima instancia del Poder Judicial es la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema, ¿de acuerdo? Entonces, el presidente de la Corte Suprema también lo es del Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema también lo es del Poder Judicial, ¿está bien? Y en la Corte Suprema es la máxima instancia del Poder Judicial, ¿no? Instancia inapelable, ¿no? Administra justicia a nivel nacional. ¿De acuerdo? Este es lo máximo, ¿no? Tu caso, lo máximo que puede llegar en el Poder Judicial es hasta la Corte Suprema, ¿no? Si aquí te ven culpable, tú apelas, vas a otra Corte Superior, ¿no? Si acá sigues siendo culpable, tu caso llega a la Corte Suprema. Y si acá se te siguen viendo culpable, ya pues a la cárcel, ¿no? Y algunos que llegan a la Corte Suprema siguen viendo su caso, ¿no?
Si acá te siguen viendo culpable, todavía tienes una salvación, ¿no? Puedes llevar tu caso al Tribunal Constitucional, que está parte del Poder Judicial, y en el Tribunal Constitucional te pueden perdonar, ¿no? Eso le pasó a Keiko Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori en todas las instancias del Poder Judicial, culpable, 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 pero apeló, ¿no? Y llevó su caso al Tribunal Constitucional y pudo salir libre, ¿no? Para seguir su juicio en libertad, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchas gracias por la atención y los felicito pues por haber concluido su ciclo Repaso Uni de una manera satisfactoria, ¿no? Viendo todas sus clases, repasando todas sus clases. Será hasta otra oportunidad. Buen día, estudiantes, nuevamente, y ahora vamos a resolver su práctica dirigida de la semana 6 sobre poderes del Estado. A ver, pregunta 1. Corresponde dentro de las características que asigna la Constitución al Congreso, ¿no? Al Poder Legislativo, corresponde dentro de las características que le asigna la Constitución al Congreso. A ver, ¿nuestro Congreso es unicameral? Sí, tiene una sola Cámara con 130 congresistas. La A y la C también, ¿eh? Aquí hay dos claves. Periodo de 5 años también. Están por un periodo de 5 años y representan a la nación. Sí, los congresistas nos representan. ¿De acuerdo? Por cada departamento se elige un número de congresistas, ¿no? Por ejemplo, por Lima elegimos a 36 congresistas más o menos, ¿no? Por Piura vienen 5 congresistas, ¿no? Sí representan, nos representan, ¿no? Todas son correctas entonces, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí la respuesta, ¿está bien? Todas son correctas. Vamos a la segunda pregunta. Durante el receso parlamentario, ustedes saben que hay un receso parlamentario, ¿no? Los congresistas, vamos a decir así, están en el Congreso en la primera legislatura que está es del 27 de julio al 15 de diciembre, y de ahí no vuelven al Congreso hasta el 1 de marzo, hasta el 15 de junio, que es la segunda legislatura. Y hay recesos parlamentarios entre esos periodos, ¿no es cierto? Donde hacen su semana de representación, o van a las provincias donde han sido elegidos para ver qué necesita su población, ¿no? Pero la mayoría se va a descansar en su casa, ¿no? Bueno, sin opinión, ¿no? Durante el receso parlamentario, las funciones legislativas son asumidas por... cuando hay receso parlamentario, el Congreso sigue funcionando, ¿ah? Con la comisión permanente, ¿se acuerdan? Vimos eso, ¿no es cierto? La comisión permanente, ¿no? Está presidida por el presidente del Congreso, ¿no? Sus representantes están entre el 25%, sus representantes no exceden el 25% del total de congresistas, o sea, no se pasan de 33, ¿no? Normalmente entre 28 y 27 están en la comisión permanente. Ejerce sus funciones durante el receso parlamentario, ¿no? Entonces acá tenemos la respuesta, es entonces la comisión permanente. El Congreso no deja de funcionar, ¿eh? Así los congresistas estén en receso, en su provincia o en semana de representación, la comisión permanente está todo el año ahí trabajando. ¿Eh? 3. Las actividades que planifica y desarrolla el Congreso de la República para un periodo anual se realizan considerando que, ¿no? Todas las actividades que planifica y desarrolla el Congreso de la República para un periodo anual se realizan considerando que. A ver, vamos el desarrollo o la solución. Las actividades del Congreso de la República, el Congreso realiza sus actividades en 2 legislaturas, como habíamos dicho, ¿no? Del 27 de julio al 15 de diciembre y del 1 de marzo al 15 de julio, ¿no? La legislatura extraordinaria convocada en tiempos de receso parlamentario. A los congresistas en receso parlamentario se les puede llamar para una reunión extraordinaria, para una legislatura extraordinaria. El mismo presidente de la República puede, por urgencia, llamar a los congresistas en receso parlamentario para una legislatura extraordinaria, ¿no? Hay algo urgente que aprobar, algo así, ¿no? Entonces, todas las actividades se planifican, pues, en lo que es en las legislaturas y en el receso parlamentario, ¿no? En el receso parlamentario también pueden ser convocados. Ahí está. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 4. Con respecto al Congreso, indique los enunciados correctos. Con respecto al Congreso, al Poder Legislativo. ¿Aprobar los tratados internacionales? Sí, ¿no? Los tratados de libre comercio, tratados fronterizos, tal vez el presidente de la República los puede estar negociando, pero en el Congreso tienen que aprobarse. Aprobar la revocatoria de autoridades. No, la revocatoria de autoridades lo hace la población. Ustedes, si quieren revocar a su alcalde, pueden juntar firmas y pedir al Jurado Nacional de Elecciones que revoquen un alcalde, ¿no? Y luego, si se logran las firmas que pide el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones puede convocar una revocatoria, ¿no? Para que si se va el alcalde o no, ¿no? Si más de la mitad de tu distrito quiere que el alcalde se vaya, se va, ¿no? Esa es una revocatoria. La revocatoria se aplica a autoridades elegidas por elección popular, ¿no? Menos el presidente, alcaldes, gobernadores regionales, hasta jueces de paz, ¿eh? Los jueces de paz que son elegidos en elección popular también entran a revocatoria. Ejercer el derecho de amnistía también, ¿no? El Congreso sí puede ejercer el derecho de amnistía. Entonces, 1 sí, 2 no, ¿ah?
3 también, sí ejerce el derecho a amnistía, ¿no? Y regular las tarifas arancelarias, no. La regulación de las tarifas arancelarias es una atribución del presidente, ¿ya? Del Ejecutivo. Muy bien, entonces las atribuciones del Congreso está acá. Entonces la respuesta estaría solamente en la 1 y la 3. Muy bien, continuamos. 5. Si el presidente de la República sale del territorio sin permiso del Congreso, ahí también se le puede, si el presidente de la República sale del país y no tiene el permiso del Congreso, es un motivo para vacarlo, ¿eh? Quitarle el cargo, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces acá a ver, vacancia, ¿no? Ya hablamos de la vacancia, ¿no? Se da vacancia al presidente, o sea, deja el cargo por su muerte, su permanente incapacidad física o moral, ¿no es cierto? Aceptación de su renuncia por el Congreso y también salir del territorio nacional sin permiso del Congreso. También, por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso se le puede vacar. ¿De acuerdo? Se declara la vacancia presidencial. ¿Está bien? Vamos a la pregunta 6. El presidente de la República no puede ser acusado durante su periodo por, ¿no? El presidente de la República no puede ser acusado por su periodo por. Mira, al presidente de la República no le pueden acusar de cualquier cosa. Hay ciertas acusaciones nomás que podemos hacer al presidente de la República, porque si no, sus enemigos políticos le harían la vida imposible, ¿no? O sea, el presidente de la República le buscan cualquier pretexto, cualquier delito, oye, le ha pegado a su esposa, oye, no ha pagado su IGB, cualquier delito le van a buscar al presidente con tal de desestabilizarlo, ¿no? Sus enemigos políticos. Por esa razón, al presidente de la República, durante su mandato, no se le puede acusar por cualquier delito, salvo lo que estamos acá mencionando, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la República no puede ser acusado en su periodo no puede ser acusado por traición a la patria, sí se le puede acusar. Ahí sí hay acusación presidencial, ¿no es cierto? ¿Se le puede ser acusado por disolver el Congreso? Sí, si disuelve el Congreso sin motivo, salvo por las 2 negaciones de confianza al Consejo de Ministros, sí se le puede acusar, ¿no es cierto? Impedir elecciones municipales, también, si impide elecciones municipales, regionales, también se le puede acusar. Interrumpir el proceso electoral también, ¿no? Busca cualquier pretexto para interrumpir el proceso electoral y él siga de presidente, también se le puede acusar. Incapacidad física temporal, no, ¿no? Incapacidad física temporal, o sea, un tiempo está enfermo, ¿no es cierto? Pero no es permanente, por eso no se le puede acusar, ¿no? Y por cualquier otro delito, ¿no? Que no esté tipificado en la acusación presidencial. ¿Está bien? Entonces acá ya habíamos repasado eso, ¿no? El presidente, miren, al presidente solamente se le puede acusar durante su periodo, por nada más, ¿eh? No le busques delito de impuesto, no le busques delito de que no está pasando pensión a sus hijos, no, nada de eso. Al presidente solamente se le puede acusar por traición a la patria, por impedir las elecciones en los diferentes niveles, ¿no? Regionales, locales, ¿no es cierto? Presidenciales, ¿no? Por disolver el Congreso sin motivo, salvo las 2 negaciones de confianza a un Consejo de Ministros, por impedir la reunión del sistema electoral. Entonces, por eso se le puede acusar, nada más, ¿eh? Nada más. Entonces, por incapacidad física y temporal, no, pues, ¿no? Pues simplemente ahí hay una suspensión, ¿no? Mientras se recupera de esa incapacidad física temporal, un vicepresidente lo reemplazará, pues, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. Pregunta 7. La aprobación de tratados o convenios internacionales es una atribución de, ya, el Ejecutivo, el presidente puede negociar algún tratado, ¿no? Limítrofe, tratado de libre comercio, ¿no es cierto? Pero el Congreso tiene que aprobar. Es el Congreso de la República quien aprueba los tratados, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las atribuciones que tiene el Congreso, dentro de las varias atribuciones que tiene el Congreso, es aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Muy bien. Y la última pregunta, pregunta 8, con respecto a los ministros de Estado, indique los enunciados correctos. Uno de sus requisitos es haber cumplido 35 años de edad. No, para presidente es 35 años, ¿no? Para ministro de Estado es 25, igual que los congresistas. Porque un congresista puede ser llamado a ser ministro también, ¿no? Un ministro de Estado puede ser congresista, un ministro de Estado, ¿no? Un ministro de Estado puede ser congresista sin postular, ¿no? Sin postular, o sea, no, para ser congresista tiene que postular, ¿no? El primer ministro es el portavoz después del presidente de la República. Sí, el primer ministro, que antes se llamaba premier, es la voz autorizada después del presidente de la República para hablar a nombre del gobierno. Los ministros respaldan los actos del presidente, claro, ¿no? Toda ley que manda el presidente al Congreso, todo decreto de urgencia, decreto supremo que el presidente emite, tiene que tener el respaldo de la mayoría de los ministros.
Muy bien, entonces acá, ¿no? Son correctas entonces la 3, ¿no es cierto? Y la 4, ¿no? El primer ministro es el portavoz después del presidente de la República y los ministros respaldan todos los actos del presidente, ¿no? Toda ley que mande el presidente al Congreso, decreto de urgencia o decreto legislativo tiene que tener la aprobación de la mayoría de los ministros. Respaldan, ¿no? esa moción del presidente. Muy bien. Muchas gracias por su atención y será hasta otra oportunidad. Y le deseo lo mejor, pues, en el logro de sus metas.